Hay avances en cuanto a lo que es el fraude electoral que se ha gestionado el año 2019. La Procuraduría General del Estado está haciendo un nuevo pedido de que se sigan estas investigaciones y exige que la Fiscalía impute a exautoridades, incluyendo a Evo Morales. Para hablar acerca de los detalles, damos la bienvenida al director departamental de la Procuraduría General del Estado de La Paz, Fabio Jofré Calasich. Muy buenas noches, doctor Jofré, bienvenido a Empezar de Nuevo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntenos, por favor, acerca de este pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado y lo que exige a la Fiscalía en este caso del fraude electoral. Justamente la Procuraduría General del Estado viene participando hace bastante tiempo en los procesos por fraude electoral que se han iniciado en contra de los hechos de fraude cometidos ya casi va a ser hace un año, ¿no? En este sentido, el caso fraude electoral que denominamos número 2, porque es un caso independiente y que en forma secundaria se abrió en contra de los del ex mandatario Morales, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, así como otros ex ministros de Estado, que justamente se abrió a raíz de la presunción, ¿no? y las fundadas sospechas de que, bueno, evidentemente ese fraude iba a beneficiarlos a ellos, ya que ellos estaban postulándose para un periodo de gobierno adicional. Pues bueno, en ese sentido es que las investigaciones fueron avanzando en ese proceso con la participación activa de la Procuraduría y se empezaron a acumular una serie de diligencias que han estado descubriendo, ¿no?, hechos muy interesantes, los cuales apuntan a que estas ex autoridades habrían sido quienes organizaron, planificaron y distribuyeron roles, y además de ello controlaron todo lo que se llama en materia penal, llamamos el dominio del hecho delictivo, ¿no?, y que se llega a comprobar esta situación de que ellos han sido, en otras palabras, ¿no?, los autores intelectuales y artífices del fraude, mientras que los ex vocales y todo el aparato organizativo del Tribunal Supremo y otros funcionarios han sido ejecutores, meros instrumentos en la comisión de estos hechos delictivos. Bien, entonces, esta es una demanda muy aparte de la que se tiene dentro del fraude electoral contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, esta vez en contra del expresidente Evo Morales junto a sus ministros, quienes habrían sido parte de este fraude. ¿Cómo habrían participado cada uno de ellos? Bueno, no puedo dar muchos detalles sobre la investigación ya, pero lo que sí se puede decir de manera genérica es que existen declaraciones de varios testigos que hablan de reuniones entre personal técnico, informático, que asesoraba en la implementación de los mecanismos del fraude electoral y en la que participaban algunos ministros, ¿no? Incluso se habla de reuniones en la Casa Grande del Pueblo, en las cuales se diseñaba, incluso los mismos ministros se repartían áreas del mismo, supervisar y coordinar con los tribunales departamentales y con funcionarios, ¿no? Se habla también de funcionarios que ya están incluso investigados y procesados en los otros casos de fraude electoral, y se amplía sobre su participación y las comunicaciones que han tenido estos funcionarios, así como los ex vocales del tribunal. Incluso en el transcurso del día de hoy, el día de ayer, se ha estado realizando en otro proceso de fraude electoral audiencias de inspección técnica, donde, como ya todos habrán escuchado, muchos testigos han ratificado que vocales del Tribunal Supremo habrían tomado la decisión de interrupción del TREP, entre ellos la señora, la ex vocal Lucy Cruz. El apellido, ¿no? Lucy Cruz, sí. Lucy Cruz es la misma, ¿no?, que era justamente delegada presidencial, ¿no?, y que incluso hay comunicaciones telefónicas con ministros, justamente en días posteriores de las elecciones, y cuando se tomaban estas decisiones ilícitas de interrumpir el TREP, volver a reactivarlo. Incluso hay declaraciones de que ella era una de las vocales que más insistía en la interrupción del TREP, ¿no? Entonces, todos esos elementos de investigación, someramente que le puedo relatar, ha hecho que
nosotros como Procuraduría analicemos los casos, tenemos más de 300 evidencias ahí en el cuaderno de investigación de este proceso que estarían apuntando a estas participaciones. Entonces, lo que ha justificado, pues, ¿no?, que en cumplimiento de obligaciones, pues, que tenemos como institución, de que pidamos a la Fiscalía se contemple la imputación de estas personas. ¿Existen entonces pruebas contundentes de la participación de estos exministros mencionados dentro del fraude electoral? ¿Estas pruebas se habrían presentado antes ante la Fiscalía General del Estado o recién, según las investigaciones? Bueno, no es que se hayan presentado, sino que son pruebas que se van recolectando, ¿sí? Las etapas de diligencias investigativas en las que estamos son para recolectar las pruebas, ¿no? Entonces, estas pruebas son toma de declaraciones informativas a testigos, análisis de cruces de llamadas, audiencias de inspecciones y otras, ¿no?, en las que se va recabando y se van descubriendo estas cosas como si fueran las piezas de un rompecabezas. Justamente en este memorial que ha presentado la Procuraduría General del Estado mencionan 308 indicios dentro del fraude electoral, ¿no es cierto? Sí, exactamente, 308 indicios que se han recolectado en la investigación, ¿no? Y que, bueno, hay otras solicitudes que se han hecho de requerimientos fiscales, incluso de requerimientos procuradoriales, que todavía estamos esperando que nos den respuesta a instituciones particulares, y así sucesivamente se van acumulando, ¿no? Pues ya se va viendo un panorama claro, ¿no? Y justamente la imputación se activa ante una hipótesis ya plausible y sostenida por elementos de convicción. Entonces es el momento, nosotros estimamos conveniente para solicitar esta situación. Ahora, diferentes autoridades y también la ciudadanía en general han observado que no ha habido avances en todo este año, en este caso del fraude electoral que data del pasado 20 de octubre del año 2019. Esto porque la justicia estaría parcializada con el movimiento al socialismo. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, es una respuesta un poco difícil de dar, porque por un lado sí, efectivamente han habido retrasos, ¿no? Han habido retrasos en la administración de justicia, ¿no? Pero que también han estado mezclados con reticencias de parte de los mismos imputados, ¿no? Porque todos sabemos también que los principales autores de este hecho delictivo están prófugos, ¿no? El expresidente, el vicepresidente están en la Argentina, Estados están en la embajada mexicana, ¿no? Y que, bueno, esa reticencia de parte de ellos, ese estado de fugitivo, podemos decir, en la que está, obviamente entorpece la investigación, porque no es lo mismo citar a una persona que está en otro territorio fuera del país que citarlo dentro del territorio nacional, ¿no? Tenemos que alargar los procedimientos, hacerlos más formalistas, más ritualistas. A eso auméntele que los territorios de los estados donde se encuentran no son muy amigables con nuestro gobierno actualmente, ¿no? Entonces todo eso también dificulta, ¿no? Junto con eso también la labor profundamente técnica también de la recolección de las pruebas, ¿no? Recolectar, por ejemplo, pruebas de tantas personas relativas, por ejemplo, a flujos de llamadas. No es una cosa sencilla que se hace de la noche a la mañana, ¿no? Hay que requerir a todas las compañías de teléfono que emitan los extractos de llamadas, muchas veces se equivocan, hay que reiterar, y después de eso hacer los cruces de llamadas. También se tiene, por ejemplo, los análisis documentológicos de las actas electorales. Estamos hablando de miles de actas electorales que se están analizando en clave de pericia documentológica, ¿no? A eso auméntele que, bueno, la escasez de recursos humanos, ¿no? Peritos, por ejemplo, documentológicos que puedan revisar tantas actas, ¿no? Que muchas de ellas adulteradas, ¿no? Entonces, es una labor titánica con escasez de recursos temporales humanos que, claro, da la impresión por fuera de que habría una retardación, da la impresión también de que pareciera que no se está haciendo nada, que hay un silencio, ¿no? Y es que, claro, muchas veces las actividades investigativas tienen que discurrir de manera muy discreta, ¿no? Tampoco se puede todos los días decir ha pasado esto. Ahora mismo tampoco podemos dar muchos detalles, ¿no? Que nos gustaría para tranquilizar a la población, pero no se puede, ¿no? Porque si no estaríamos comprometidos en la investigación. Ha habido también han habido retrasos, pero bueno, esperemos, y nuevamente nos siempre exhortamos al órgano judicial, exhortamos a la Fiscalía,
que puedan agilizar los pasos, ¿no? Y bueno, esperemos que así sea. Bien, doctor Jofré, por favor, para aclarar a detalle a la población, este proceso denominado caso fraude electoral 2 es independiente a lo que es el proceso que está siguiendo la Fiscalía, que es contra los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, para que nos pueda aclarar, por favor. Sí, es un proceso independiente. También la Fiscalía aquí tiene la titularidad de la acción penal en este proceso. Todos los procesos son de orden público y participa la Fiscalía, ya, pero son dos procesos distintos, ¿no? Uno es el proceso que se sigue contra los vocales, que fue el primero que surgió en noviembre del año pasado, a raíz de los hechos del fraude, una vez descubierto el mismo, y este segundo proceso por fraude electoral inicia en febrero de este año, ¿no? Entonces también participa la Fiscalía, solo que los sujetos, los denunciados son diferentes, ¿no? Hechos similares, pero con denunciados con sus contrapartes diferentes. Bien, y estamos a pocos días de estas elecciones, es difícil recuperar lo que es la transparencia y credibilidad de la gente. Esperemos que se haga justicia en este caso con las respectivas investigaciones. Incluso dicen que el fiscal general del Estado protege a estas ex autoridades del movimiento al socialismo. Tras enviar este memorial a la Fiscalía General del Estado, ¿ya han recibido una respuesta de la Fiscalía? No, todavía no, porque lo hemos presentado recién, ¿no? El día de hoy. Y por otro lado también hemos pedido que esto se materialice la imputación una vez se concluya con los procedimientos de citación a los denunciados, porque no se los ha citado todavía, ¿no? El procedimiento está en marcha, es un procedimiento engorroso de cooperación internacional, ¿no? Entonces se le ha solicitado a la Fiscalía General para que haga las gestiones ante la Cancillería y organismos internacionales y otros países para que termine de hacer ese procedimiento. Entonces, una vez concluya eso, vamos a tener una respuesta sobre lo que hemos pedido. Ahora, este memorial que ha presentado ante la Fiscalía la Procuraduría General del Estado, ¿se basa también en la investigación del informe que ha realizado la OEA? Sí, bueno, de manera indirecta, pues no todo parte además de ahí, ¿no? Todo parte del informe que realizó la OEA, porque es un informe muy completo en materia pericial informática, ¿no? Entonces, claro, a partir de ese hallazgo, lo que empieza a investigarse ahora, bueno, se tiene ya el fraude, ¿no? Por ejemplo, cuando se tiene un cadáver, ¿no? Se tiene un cadáver con evidentes signos de que se le provocó la muerte de forma violenta, ¿no? Ahora resta ver quién es el que provocó la muerte, quién le ayudó, quiénes son los autores, ¿no? En eso estamos ahora. Y ya tenemos, la auditoría de la OEA nos da la visión de que se ha cometido un hecho delictivo, ¿no? Entonces estas investigaciones ahora apuntan a comprobar quiénes han cometido el hecho delictivo, quiénes participaron. Además que ha habido un gasto de millones en lo que ha sido estas anteriores elecciones generales fallidas tras el fraude electoral del año 2019 y se especifica también en este memorial. Así es, sí. Hace un par de meses, un poco más, nosotros como Procuraduría también investigamos cuánto fue lo que se gastó en este proceso eleccionario fallido, fraudulento, ¿no? Y lo hicimos comprobar ante la Fiscalía, ¿no? Y claro, lo volvemos a mencionar, de 8 millones bolivianos que se gastaron, pues, ¿no? Y lastimosamente se malgastaron, ¿no? Recursos que no vamos a volver a tener, ¿no? Entonces, que son recursos que son emergentes de los hechos delictivos. Se precisa entonces que este proceso es en contra de Evo Morales, el ex presidente de Bolivia, Álvaro García Linera, ex vicepresidente, Juan Ramón Quintana, ex ministro de la Presidencia, y también Héctor Arce, ex ministro de Justicia. Exactamente de qué delitos dentro del fraude electoral se los acusa. Bueno, son los delitos de manipulación informática, alteración y ocultación de resultados electorales, falsedad material ideológica de documentos, porque también entendemos que se les hicieron imprimir actas en el Ministerio de Justicia, y delitos de corrupción. Bien, le agradecemos por esta importante información que nos ha brindado, doctor Jofré. Finalmente, un mensaje a la población boliviana acerca de las investigaciones que van a seguir en adelante respecto al fraude electoral del año 2019. Bueno, que tengan paciencia, que están avanzando, ya a veces no como nos gustaría, ¿no? Y bueno, también nosotros como Procuraduría estamos pendientes de que avance, solicitamos siempre su agilización, su impulso procesal, ¿no? Y esperemos que por lo menos ya
tengamos una respuesta, por ejemplo, en el caso del número 1, tengamos ya por lo menos una acusación en plazo de un mes, ¿no? Esperemos que así sea. Agradecemos al director departamental de la Procuraduría General del Estado de La Paz, Fabio Jofré Kalasic. Muchas gracias, muy buenas noches y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, buenas noches.